hay muchas personas que postulan que el ser humano no solamente vive de la realidad, sino que a esa realidad hay que ponerle un sentido, y ese sentido lo dotan las narrativas en particular. Tenemos las narrativas religiosas que se han ido decayendo, ¿verdad? Tenemos la narrativa política, que en los años 90 cae, cuando cae el muro de Berlín. Y justo en los 90, cuando ya se empieza a masificar Internet, empiezan a existir los medios para que cada una de las personas o cada uno de los grupos se puedan separar en grupos de interés y puedan crear narrativas que son propias a una comunidad que ya ni siquiera es real, sino que es una comunidad virtual. Entonces, en términos de narrativa digital, es como nosotros estamos construyendo este relato que es súper importante para el ser humano para poder darle sentido y significado a la vida. Donde la tecnología, las plataformas también tienen un rol dentro de esa forma de contar la historia, y pueden pasar incluso a ser un personaje más o un escenario más. Encuentro súper entretenido algunos casos como teleseries que se han creado a través de grupos de WhatsApp. Storytelling for startups. I think this is very important. Competition is hard between startups. Plus, sometimes startups that comes and have something additional to add to the ecosystem or to the industry as an innovation, but you will compete with a big player of the industry, so it's a little bit complicated. So storytelling is crucial for every startup, so every company. Yeah, the storytelling will define who you are and will make the difference between you and the others. And this is how people will remind you of who you are and what you offer. Cualquier interés que tú tengas hoy en día, tú puedes encontrar una comunidad y también puedes encontrar productores de contenido, de narrativas sobre ese interés en particular. Y es por eso que cuando se me viene a la mente narrativas digitales son todos estos procesos en los cuales hemos vivido de manera vertiginosa. Es una nueva área donde se está explotando la creatividad. Creo que es un área como muy ligada a la dirección creativa. It is important. Again, you run your company, and if you want to make a difference, if you want to make sure that people will know you, it is also important for the notoriety of your company. You need to use this tool of the digital narrative. You need to make sure that people will know who you are by telling a story, like who you are, like what you do, and why is it different. Cómo armamos historias a partir de nuevos elementos que están apareciendo en este momento, de nuevas realidades. Estamos como viviendo múltiples realidades, estamos con una realidad presencial, con otra digital que tiene múltiples dimensiones, está apareciendo la realidad virtual, etc. Así, en pocas palabras, podría decir que la narrativa digital es un área interdisciplinario que está por definirse y que los límites están constantemente expandiéndose. Desde la forma de cómo se crea el contenido, no es solamente un artista que crea algo en su encierro y después lo lanza al mundo, sino que hay nuevas formas de interactuar donde pueden intervenir los usuarios, los consumidores, ser parte de procesos creativos. Por lo menos la producción de contenido actualmente tiene un fin muy particular, por lo menos desde el lado comercial, que es achicar la brecha entre el deseo del público o de la audiencia con los performers, en este caso. I think that all these new innovations and new technologies are just a way to provide a new kind of visibility or a new kind of content of what you offer to the music fans and the music listeners. But I think that the base will remain the same. Like, it will not change, like what we just discussed about the narratives and the storytelling. The storytelling is the same. Who you are, what you do, what and why are you different from the others. O sea, hemos visto conciertos en realidad virtual realizados en videojuegos donde hay millones de personas conectadas. Por ejemplo, en los temas de los streamers, son lo más popular, el medio más popular que se ve consultado en Twitch. Tiene millones de usuarios constantemente viendo contenido en el cual las personas desean interactuar de forma inmediata con las personas que están viendo. Esa relación es la que está definiendo qué es lo posible o para dónde va a ir
la producción de contenido en ese sentido. Pero en el momento que se reactive la industria en vivo va a ser súper interesante ver cómo los eventos pasan a ser realidades mixtas, donde hay gente que asiste, que paga un precio por estar ahí presencialmente, hay personas que pagan otro precio por estar quizás en una realidad virtual en HD en ese concierto, y hay otros que quizás van a pagar menos por ver el stream y sin interactuar. These technologies and this live stream, for example, are very good and because it will provide new opportunities for artists. I'm glad to see that innovations are still coming in order to help the entire industry. A pesar de tener una gran cantidad de medios para producir contenido como nunca antes visto, aún así tenemos la repetición constante de la cultura que satisface el deseo inmediato de las personas. Y eso creo que es un desafío que hay que superar. Cómo traspasar el imaginario estético de un artista a una realidad virtual donde se puede modificar todo. La iluminación, cómo reacciona el entorno a lo que hace el usuario, cómo podemos hacer que los auditores modifiquen esa realidad en base al input, a lo que ellos están sintiendo, que vayan pasando cosas en esos espacios virtuales. Lo encuentro muy interesante. The base of this industry is artists. So if we do not have artists, then there is no industry. You know, it's like a plant. Like you need to water the plants and the roots. And if you don't water it, there is no flower. Por un lado, el tema de la propiedad, de los derechos de autor, que en algún momento, cuando fue toda esta revolución del MP3, de Napster, uno tendía a estar del lado de los fans que estaban pirateando música, y ahora que uno es parte de la industria musical está un poco del otro lado, entendiendo que es súper necesario proteger la propiedad intelectual. Nos estamos dando cuenta que el mercado avanza a poder abarcar todos tus sentidos en experiencias inmersivas para poder acercar a lo mejor estas simulaciones virtuales más a la realidad. Van a hacer que la línea entre la vida real y las simulaciones virtuales se empiezan a disolver. Los sentidos se van a empezar a confundir de qué es la vida real y qué es la vida virtual. Eso pasa ahora ya, incluso con las redes sociales, en donde las personas proyectan sus identidades personales a las redes sociales, y eso ha causado un montón de angustia, ansiedades y un montón de desafíos, pero así como también beneficios. I think it's new and everything was amazing at the beginning, and then we realized that there were some perks. Yes, of course, we created innovation, AI, social media, live stream, VR, or whatever. It's not perfect. It's probably not perfect, and but I'm really positive that people, if they're capable of creating amazing things like that, then we will be able, to fix the issues that are coming from this innovation. Entonces ahí tengo muchas interrogantes de cómo va a avanzar esto, porque cada vez las obras son más reinterpretadas, reutilizadas, recicladas. O sea, se puede tomar una canción, remezclarla, pasarla por un filtro, pasarla por una inteligencia artificial que hace que sea otra voz la que cante, etc. Y creo que ahí la tecnología blockchain tiene mucho que aportar para automatizar los procesos y entender cómo se distribuyen las regalías en el ámbito digital. I cannot imagine stepping back 20 years. So yeah, this is why innovation is amazing. This is great. This is it brings so many opportunities for, and not only for the music industry, for everyone. I think that it's for the best of humanity and for everyone. And I know, it's not perfect, but nobody is. Pero hay un gran desafío que yo creo que hay que abordar, es que si es que tú tienes un interés en particular y tú ya tienes una idea en la cabeza, tú puedes encontrar un influencer que te hable de eso, tú puedes encontrar un podcast que te hable de eso, muy customizado a los intereses personales y las creencias personales de las personas. Y el problema de eso es que se elimina la discusión pública, se ha reducido esta capacidad de construir una voluntad general sobre a dónde queremos ir. Y debido a que uno nos expone a ideas que no son de tu comunidad, no tienes la capacidad para construir una voluntad general. Y esa voluntad general creo que es necesaria, por ejemplo, para descubrir espacios que no han sido descubiertos. Yo creo que podemos llegar a un punto de desarrollo donde perfectamente un músico pueda estar
sentado en su casa, conectado a internet con su home studio, haciendo música y viviendo de eso y viviendo bien. Y no solo los músicos, sino que ilustradores, creadores, escritores, etc. I think that the limit is the human imagination, and human imagination has no limit. I don't see a limit to innovation. I don't see a limit of what music will be in the future. We can't predict anything. So what I would personally like in the future is to see more people paying for music and being able to give more money to artists. Porque todo lo que uno va creando como propiedad intelectual, como obra, va a estar súper identificado dónde se está usando. Entonces, cuando lleguemos a ese nivel de monitoreo y de distribución de regalías, yo creo que va a ser súper viable vivir para los creativos de su obra, de su arte, y eso es una de las cosas que más sueño que ocurra y una de las cosas que me mueve. I don't know, no. I don't think I think that this is the beauty of music tech or music nowadays, is that it's constantly evolving. It's not a market, or it's not an industry that is flat, like it could have been, like maybe it was in the past. I think it's constantly evolving, it's constantly moving. We constantly have new actors. We will continue to be surprised. I'm sure that if we have the conversation next year at the same place, we will talk about new innovation that we had no idea that would exist, or actors that will just pop up and will be like the new trend in the music industry. Entonces, si le dejamos solamente el interés del desarrollo tecnológico al mercado y a tener ganancias, vamos a querer, es deseable que un cabro chico de menos de 14 años esté pegado a 14, 15 horas viendo a un streamer y pagándole $5 para que diga su nombre. ¿O queremos que también la tecnología y esta masificación de la tecnología nos permita generar contenido que nos va a parecer incómodo, pero a lo mejor ese mismo contenido incómodo nos puede llevar a la expansión de la conciencia humana en el sentido de poder de construir esta voluntad general? Y creo que si le dejamos solamente la prioridad al mercado del desarrollo tecnológico, lamentablemente en 15 años más vamos a tener esa realidad y va a ser mucho más común. Pero si nos agrupamos y formamos estas comunidades en las cuales tengamos la voluntad de no darle prioridad a la ganancia económica, podemos generar estas instancias en las cuales me refiero. Y en ese sentido dije que soy pesimista, pero también soy optimista en las posibilidades que ofrecen que las personas puedan empezar a pensar, a agruparse y generar este contenido incómodo que es bien necesario.